Se ve excelente. Listo, entonces vamos a empezar con el módulo Se ve. 4, que trata sobre los estados financieros. Entonces, dentro de la agenda para el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué son los estados financieros. Luego vamos a ver el balance general, el estado de resultados y finalmente un par de ejercicios para que vayamos viendo, vayamos poniendo en práctica los temas que vayamos viendo. Entonces, iniciando ya, ¿verdad? Con el curso, ¿qué son los estados financieros? Estos son la representación estructurada de la situación y del desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Como propósito general, tienen que es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones y de los cambios en su patrimonio contable. Y esto nos sirve entonces, ¿verdad?, para la toma de decisiones. También muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo debe prever información sobre la evolución en primer lugar, de los activos, también de los pasivos, el capital contable, los ingresos y los costos y gastos, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo, que esto fue lo que vimos el martes. Entonces, los tres tipos de estados financieros que existen son el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Como ya vimos el flujo de efectivo, ¿verdad?, el martes, entonces nos vamos a centrar en el punto 1 y 2. Empezando primero por el balance general. Al balance general también se le llama el estado de situación o de posición financiera. Este nos muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Esto es lo que mirábamos también el martes, ¿verdad? Era de las fuentes y de los usos. Entonces, y por consiguiente, entonces, ¿verdad? Los activos se representan en orden de su disponibilidad. Es decir, que vamos a empezar por los que son más líquidos o están más fácil de convertir a efectivo y luego los que son como un poco más permanentes. Igual por los pasivos, también se va atendiendo por su exigibilidad, o sea, los pagos que tengamos que hacer más en el corto plazo y luego por los que están en el largo plazo. Y finalmente el capital o el patrimonio contable. La situación de la entidad se advierte por medio de la relación que existe entre su activo y su pasivo. Para una mayor claridad, se va a suponer todas empresas tienen los siguientes activos y pasivos. Como podemos ver, entonces tenemos en la tabla 1, es la empresa que se llama El Progreso, este es su balance. Entonces, por ejemplo, tenemos el activo circulante que dice que es de $600,000, otros activos de 400,000. Entonces, el total de activos es la suma de estos dos valores y nos da de 1,000,000. Y luego también tenemos la parte del pasivo que dice que el pasivo circulante es de 50,000 y que los otros pasivos son de 150,000. Entonces, el total de pasivos es de 200. Y la diferencia de estos dos nos va a dar el capital, que va a ser de 800,000. Si recuerdan la clase del martes, al sumar el pasivo y el capital, nos tiene que igualar a la suma del total de los activos. Y luego tenemos el ejemplo de la situación financiera de la empresa La Quebrada. Y en este caso ahora tenemos un activo circulante de 200,000, otros activos de 800,000. Igual tenemos la misma cantidad del total de activos. Pero ahora podemos ver que en el pasivo ahora se encuentran unos montos superiores, ¿verdad? En el pasivo circulante de 300,000 y otros activos de 600,000. Entonces, al sumarlos, tenemos 900,000 y el capital entonces va a ser de $100,000. Vamos a decir, por ejemplo, que en la tabla 1, esta situación financiera es favorable, dado que con solo ver el activo circulante, o sea, los $600,000, se garantiza ampliamente el total del importe del pasivo. Es decir, con este activo que tenemos disponible, nosotros podemos hacer frente a todas las obligaciones que representan el total de pasivos. Entonces, en este sentido, se dice que esta empresa tiene una situación financiera favorable. Ahora, el caso de la tabla 2 de la segunda empresa, ahora sí miramos el activo circulante son 200,000 y el total de pasivos son 900,000. Y por tanto, como no alcanza, esto no cubre ni el pasivo ni a corto plazo, si podemos ver. O sea, el pasivo circulante es el de corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para hacer frente a nuestras obligaciones tendríamos que tomar medidas como, por ejemplo, venta de equipo o algo
para poder pagarlo, endeudarnos más, sacar un préstamo, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si está claro, ¿verdad? Esta idea de cuál es una situación financiera favorable y una desfavorable. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿O quieren que lo repita? ¿Estamos bien? Bueno, continuemos entonces. Entonces, el balance general nos muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. Y este se puede presentar. Esto se puede presentar. Recuerden apagar. Sí, es que yo le mandé el nombre. Recuerden apagar el micrófono si no están haciendo preguntas, por favor. Entonces, el balance general se puede presentar de dos formas, tanto en forma de reporte como en forma de cuenta. El primero, que es la forma de reporte, consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página. Entonces, esto lo podemos ver gráficamente en la tabla número 3. En una sola página, ¿verdad? Entonces escribimos el activo, el pasivo y luego hacemos la resta para sacar el capital. Y luego está la forma de cuenta. Esta se utilizan dos páginas diferentes y en la de la izquierda se anotan las cuentas del activo y a la derecha se escriben las del pasivo y del capital contable. Este es el ejemplo de la tabla número 4. Pues tenemos acá en la página 1 solamente tenemos los activos y tenemos que el total de activos es de 130,000, por ejemplo. Y en la página de la derecha tenemos el pasivo y tenemos el capital. Y la suma de esos, como podemos ver, siempre tiene que dar igual. Es que nosotros tenemos un gran trabajo y si aplicamos todo esto en el grupo. Por favor, si nos apoyan apagando el micrófono, los que no van a hacer alguna pregunta o algo, por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Porque ahora vamos a ver la definición de todas las cuentas del balance. Entonces esta parte va a ser como puras definiciones, pero es para que tengamos en cuenta cómo vamos a clasificar todas las cuentas de la empresa. Entonces, empezando por los activos son todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o de la entidad. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Ok, entonces el activo son todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Es decir, es todo lo que es de nosotros. Empezando por los activos corrientes o también llamados como activos de corto plazo, son aquellos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en un periodo normal de operaciones. Es decir, que tiene convertibilidad al efectivo o equivalentes a menor de un año. A eso me refiero con corto plazo. O sea que nosotros podemos convertirlo en dinero fácilmente en un plazo menor a un año. Dentro del activo corriente están las inversiones financieras. Esta es la adquisición de elementos al objeto de que en el futuro generen una renta. También acá vamos a incluir a los clientes entendidos como las entidades que deben a la empresa por haberle vendido mercancías a crédito y sin exigirles especial garantía documental. Por tanto, la cuenta de los clientes, por ejemplo, si nosotros vendemos, es decir, tenemos ventas al crédito, aumentar esta cuenta, también va a disminuir por el pago total o parcial de estas ventas al crédito, o también por las devoluciones y los descuentos que nosotros hagamos. Luego también tenemos los documentos por cobrar, que estos son títulos de crédito a favor de la entidad, tales como las letras de cambio o los pagarés. También tenemos los deudores varios, que estas son entidades que le deben a la empresa por un concepto distinto a la venta de mercancías. Luego tenemos el inventario. El inventario entonces son los bienes o socios almacenados en espera de ser utilizados. También está la materia prima, que estos son los recursos con los cuales la empresa cuenta para poder confeccionar su producto final. Es decir, que estos son susceptibles a la transformación. Luego tenemos los insumos, que son el conjunto de materiales y subconjuntos utilizados para producir un producto principal.
Y finalmente tenemos otros activos. Todas estas cuentas que les estoy diciendo ahorita, recuerden que son parte de los activos corrientes. Entonces los otros activos son activos para los cuales no existe una asignación específica dentro de las cuentas. Entonces su clasificación resulta ser casi imposible. Luego tenemos los activos no corrientes, es decir, los que van a ser mayor a un año o considerados ya de largo plazo. Estos son recursos de propiedad de la empresa adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos. Es decir, que permanecen en la entidad durante varios años. Entonces, dentro de los activos no corrientes, tenemos, por ejemplo, los créditos a largo plazo, que son todas las obligaciones adquiridas por la organización en concepto de préstamos a instituciones financieras. Y tiene un plazo superior a, bueno, acá es de 1 a 10 años o más. Luego, también tenemos las inversiones financieras a largo plazo, que estas son las inversiones que vencen un periodo superior a 10 años. Los bienes muebles e inmuebles, es decir, todos los bienes con capacidad de ser trasladados de un lugar a otro, y también los bienes intangibles, que son aquellos que sin ser materiales son aprovechados en el negocio. Entonces, no sé si hasta ahorita vamos bien. Recordemos, ¿verdad? Vamos a tener como un total de los activos. Este se divide en activos corrientes, no corrientes. De los activos corrientes, entonces contamos con la cuenta financiera, con las inversiones financieras, con los clientes, documentos por cobrar, deudores varios, inventarios, materia prima, insumos y otros activos. Y luego, dentro de los activos no corrientes, están los créditos a largo plazo, las inversiones financieras a largo plazo, los bienes muebles e inmuebles y los bienes intangibles. No sé si vamos bien hasta el momento. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las cuentas del pasivo. ¿Qué vamos a entender como un pasivo? El pasivo es una obligación presente de la entidad o de la empresa, ¿verdad? En términos monetarios y que representa una disminución futura de los beneficios económicos derivados de las operaciones en el pasado. Igual los pasivos los vamos a subdividir en pasivos corrientes y no corrientes. Un pasivo corriente entonces son las deudas y obligaciones que tienen duración menor o igual a un año. Y entonces acá vamos a incluir las cuentas para pagar a proveedores, que es la cantidad de dinero que se debe a los proveedores. Acá también vamos a incluir los documentos por pagar, que estos son los préstamos mediante la emisión o firma de un pagaré. También están los intereses devengados, son los intereses devengados en conceptos de préstamos adquiridos. Acá también incluimos el impuesto por pagar, que estas son las erogaciones de la ley, ¿verdad? Desprendidas en actividad propia del giro de la empresa. Entonces estos van a ser el impuesto sobre renta, impuestos municipales, impuestos estatales, etc. Luego, pasando ahora a los pasivos no corrientes, estas son las obligaciones de la empresa cuyo periodo de cancelación es de 1 a 10 años. Y esta incluye los documentos por pagar a largo plazo, que es el crédito documentado con vencimiento mayor a un año. Luego también tenemos los préstamos por pagar a corto plazo. Es la deuda programada a saldarse de 1 a 10 años. Luego tenemos los pasivos diferidos, que es el valor de ingresos no causados recibidos de clientes, los cuales no tienen un carácter de pasivo, los que deben ser aplicados o distribuidos. Las previsiones generales, que este es un requerimiento de capital de trabajo a un acuerdo de préstamo. También los fondos a terceros y en garantía. Este es el valor de las sumas recaudadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Y otros pasivos, estas son obligaciones contraídas en el desarrollo de las actividades que no pueden ser incluidas apropiadamente en el pasivo. Luego pasando a los pasivos no corrientes o los pasivos a largo plazo, estas son necesidades financieras que se requieren para desarrollar los planes a largo plazo. Es decir, va a incluir las deudas a largo plazo, entendidas como las deudas contraídas por préstamos con vencimiento mayor a un año, las cuentas relacionadas, que es arrendamiento financiero a largo plazo, intereses de deuda, préstamos a largo plazo, estas son exigidos para la constitución de garantías hipotecarias, por ejemplo. Luego tenemos los pasivos diferidos a largo plazo, que estos son ingresos no causados recibidos de los clientes. Igual que el anterior, ¿verdad? Tienen un carácter que deben ser distribuidos. Sin embargo, estos son de largo plazo. Luego tenemos los intereses a devengar, que estos son los intereses por créditos o documentos por pagar, pero que no han pagado todavía, dado que no es la fecha de pago. Y finalmente, los otros pasivos de largo plazo es deuda a largo plazo con garantía hipotecaria. Entonces, vamos a ver de nuevo el pasivo. El pasivo lo vamos igual a subdividir en pasivo corriente y no corriente. En el corriente vamos a incluir las cuentas por pagar a proveedores, los documentos a pagar, intereses devengados, los impuestos por pagar.
Y en la parte de los pasivos no corrientes, vamos a poner los documentos por pagar a largo plazo, los préstamos por pagar a corto, bueno, acá es largo plazo, no corto plazo. Los pasivos diferidos, las previsiones generales, los fondos de terceros y en garantía, y otros pasivos. Y luego los de largo, no sé, perdón, este sí era de corto plazo. Ahora los pasivos a largo plazo van a incluir las deudas a largo plazo, las cuentas relacionadas, los préstamos a largo plazo, los pasivos diferidos a largo plazo, intereses a devengar y otros pasivos a largo plazo. No sé si hasta ahora hay una pregunta. Están claros los conceptos. Finalmente vamos a ir a la parte del patrimonio. Este es el derecho que el propietario tiene sobre el activo del negocio. Entonces, como vimos anteriormente en los ejemplos, ¿verdad? El cálculo es que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Como cuenta propia, ¿verdad? Del patrimonio, en primer lugar tenemos el capital social. Estas son todas las acciones o partes sociales emitidas a favor de los accionistas o socios como evidencia de su participación en la entidad. Por ejemplo, esto es cuando son varias personas son dueños de un negocio, pero si solo es un dueño de negocio, el capital social, por ejemplo, es el capital que uno invierte para al inicio de abrir la empresa. Eso se considera el capital social, porque es el dinero con el que contó la persona al abrir la empresa. Luego, el capital contable también se puede clasificar de acuerdo a su origen y entonces se puede clasificar en estos dos términos, en capital contribuido o capital ganado. El capital contribuido son las aportaciones de los propietarios, es decir, el dinero que nosotros ponemos directamente en la empresa. Y el capital ganado son las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así como las reservas creadas por los propietarios. Entonces, el capital ganado es el capital que se va generando por la actividad de la empresa a través del tiempo. ¿Qué es un superávit de capital? Este es cuando el valor de las cuentas refleja un crecimiento patrimonial y esto está ocasionado por colocaciones en acciones, partes de interés social, donaciones, crédito mercantil y el know-how, que el know-how es como la forma en cómo nosotros, o sea, cómo se hacen las cosas. Ese conocimiento, ese saber se le llama como know-how. Y luego también tenemos las reservas. Estos son los valores que se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores con el objeto de cumplir disposiciones generales de orden legal, procedimientos o por política. Bueno, no sé si quedaron claros todos los términos hasta el momento. Aquí vamos a ver el ejemplo de cómo se ve el balance de una empresa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, no tiene nombre, pero entonces el balance general y la fecha, a la fecha que está este balance es el 31 de diciembre de 2019. Si recordamos al inicio, hay que ponerle siempre a una fecha determinada. Entonces, generalmente esto se hace al final del año. Como activos, y como vimos también, ¿verdad? Se subdividen activo circulante y activo no circulante. Como recordamos, el circulante es los de corto plazo, lo que podemos convertir en efectivo rápidamente. Entonces, por ejemplo, la cuenta de efectivo siempre va a ir acá. Luego, si recordamos también los términos que vimos anteriormente, los inventarios también se consideran activo circulante y las cuentas por cobrar, es decir, por ventas ventas al crédito. O sea que este es dinero que nos deben. Entonces sumamos todas esas cuentas y nos va a dar el total de activo circulante. Luego nos vamos al activo no circulante. Si recordamos, incluía los bienes muebles e inmuebles. Entonces, por ejemplo, todo lo que es terreno, edificio, maquinaria, equipo, todo ese tipo de activos se considera activo no circulante. Igual hacemos la suma de todos estos valores para obtener el subtotal. Y luego entonces el total de nuestros activos, ¿cómo va a ser? La suma de los dos subtotales, de estos 40,000 más los 80,000, entonces da 120,000. Y entonces así construimos la parte del activo. Ahora vamos a pasar a la parte de los pasivos. Igual, si recordamos, ¿verdad? Se subdivide pasivo circulante en no circulante. Entonces, el circulante, acá van a ir las cuentas de los proveedores, las cuentas por pagar y documentos por pagar, si recordamos, a corto plazo, ¿verdad? Entonces, igual hacemos la sumatoria y nos va a dar el total de 30,000. Luego, el financiamiento, o sea, va a ser un financiamiento a largo plazo. Entonces lo vamos a poner en pasivo no circulante y solo como tenemos esta cuenta, entonces ese es nuestro subtotal. Sumamos estos dos valores y nos da que el pasivo es de ¿cuánto? ¿Cuál es el total de pasivos?
Buenas noches, yo tengo 60,000. 60,000, perfecto. Yo creo que tenía una pregunta. Buenas, Sí, buenas, dígame. fíjese que tengo una pregunta. Nosotros hemos recibido donaciones en efectivo y en especie, ¿verdad? Por ejemplo, materiales de construcción, ¿cómo lo cargo yo? ¿En qué parte va aquí? Bueno, primero una partida, ¿verdad? Necesito saber cómo cargar la partida, si es en especie, por ejemplo. Pero, ok, Recibimos, por ejemplo, si es una donación, primero miremos la parte con dinero, ¿verdad? Si usted recibe una donación, entonces acá la definición le dice que va a ser un crecimiento patrimonial. Entonces, si es en dinero, se le va a reflejar en dos cuentas. Le va a aumentar el capital y como recordemos que siempre tiene que existir ese balance y como está entrando dinero que es efectivo. Entonces, si lo viéramos, por ejemplo... capital social, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, si fueran, la donación es de 5,000, entonces acá capital le tendríamos que poner 65,000, pero como entró efectivo, entonces a efectivo también le sumamos los 5,000, entonces acá ponemos 25,000. En la partida, entonces, ¿qué se carga? Capital y Capital efectivo, y ¿verdad? Sea efectivo. caja Sí, o banco. sí, ¿Y efectivo es caja o banco. sí, ¿y qué se acredita? O sea, ahí es donde... O sea, por ejemplo, o sea, va a aumentar el efectivo en 5,000 Ajá, y también va a aumentar el capital en 5,000. ajá, sí. Sí, Ujú. entonces... Ahora, el total, por ejemplo, de sus activos va a ser 125,000 y el pasivo más el capital va a ser 125,000 también. Ajá, Entonces, siempre entiendo. está en balance. Sí, y en el caso que fuera en especie, por ejemplo, así en Si fuera como material. ok, entonces si fuera material, igual va a entrar el valor, ¿verdad? De todo el material, va a entrar como capital y Ajá. en este caso entraría en materia prima si acordamos las cuentas, ¿verdad? Esta la Ajá, sí, teníamos sí, sí. acá, materia prima, que estos son los recursos que la empresa cuenta para confeccionar su producto. Pero materia prima no se refiere sí a eso, solo lo que va para elaborar algo. Sí, Y pero en este caso que hemos, para construcción de edificio, por ejemplo, nosotros no, la donación entonces que recibimos, eso iría a remodelación de edificio. ya entiendo, Sí, remodelación y de capital, edificio. ¿verdad? Capital y remodelación. O sea, sí, pues, porque eso le está aumentando el valor de su empresa. Entonces va a ir a Ajá, capital. Pero también lo tiene ajá. que reflejar en el activo para ver en qué cuenta de las que vimos, en cuál se adecua mejor. Si es para su activo fijo, entonces tendría que ir acá como en remodelaciones. Sí, es activo fijo. Bueno, está bien entonces. Ok, en el Muchas caso que gracias. fuera como parte de nuestro producto, sí iría en materia prima. Sí, sí, Entonces, materia prima ya para producción. por eso es importante, ¿verdad? Saber como la definición de todas las cuentas y dónde van. Entonces, eso nos facilita bastante al momento de tomar esas decisiones del ejemplo, de la pregunta que usted tiene. Ajá, es correcto. Bueno, Sí, muchas gracias. Oiga. a la orden. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, como habíamos dicho, ¿verdad? La suma del pasivo circulante y del no circulante, como dijo el compañero, son 60,000. Y tenemos que el capital es de 60,000. Entonces, al sumar los dos, nos da 120. Y como el balance, recordemos que el total de activos siempre tiene que ser igual a la suma del pasivo y del capital. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a pasar ahora al estado de resultados. El estado de resultados también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias, y este es un resumen de los ingresos y gastos durante el periodo en específico. O sea, este puede ser los gastos en un mes o los gastos en un año. Las partidas que están incluidas en el estado de resultados, estas se clasifican en partidas ordinarias y partidas no ordinarias. Las ordinarias, estas se derivan de las actividades primarias que representan la principal fuente de ingresos de la empresa. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la venta de pasteles, entonces todas las actividades relacionadas o sea, a hacer el pastel, a vender el pastel, entonces todas esas se consideran partidas ordinarias.
Ahora, las partidas no ordinarias, estas se derivan de las actividades que no representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Esto puede ser, por ejemplo, la cancelación de una concesión, una expropiación. Entonces, ahí vamos, así es como las podemos clasificar. Ahora ya entrando, ¿verdad?, a la definición de las cuentas que van en el estado de resultados, en primer lugar, van a ser las ventas netas. Vamos a sumar el total del volumen de ventas hechas en efectivo y le vamos a restar todas las devoluciones, los bonos, los descuentos, las rebajas. Luego están las compras totales, que este es el valor de las mercancías adquiridas, pero estas son las compras que nos sirven para hacer la venta, para hacer el producto que vamos a vender. También están los gastos de compra, que estas son las erogaciones para que las mercancías adquiridas lleguen a su destino. Entonces, también tenemos el inventario inicial, que este es el valor de las mercancías existentes al inicio del periodo, y también el inventario final, que este es el valor de las mercancías existentes al terminar el ejercicio. Luego tenemos los gastos de venta, que estos tienen una relación directa con la promoción, la realización y el desarrollo del volumen de las ventas. Entonces acá vamos a incluir, por ejemplo, los sueldos de personal, las comisiones o incentivos del personal de ventas, la propaganda y publicidad. Luego tenemos también, ¿verdad?, los gastos de administración, que estos tienen como función el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa. Y luego esto nos va a dar, como podemos ver acá en la figura, ¿verdad?, vamos a tener las ventas netas, le vamos a restar los costos de lo vendido y esto nos va a dar igual a la utilidad en ventas o la utilidad bruta. Y esta, entonces, se entiende como la diferencia entre las ventas netas y el valor del costo de lo vendido. Estas, recordemos, son la utilidad bruta. Y ahora, la utilidad neta es la utilidad bruta o la utilidad en ventas que resulta después que le restamos o le sumamos la utilidad operacional, los gastos e ingresos no operacionales, los impuestos y la reserva legal. Lo vamos a ver acá en este ejemplo para que lo entendamos mejor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para esta empresa tenemos los ingresos o ventas netas. Entonces tienen un valor de 100. Luego, los costos directos de los bienes vendidos, dice que es de 50. Entonces, esto nos va a dar el margen bruto de restar esto. 100 menos 50 igual a 50. Luego dice, le restamos los gastos generales de personal y administrativos. Entonces, 50 menos 20, 30. Luego también le restamos los gastos de amortización y provisiones. Y esto nos da entonces 25. Disculpe, ¿a qué se refiere amortización? Amortización es, por ejemplo, si usted tiene un bien, por ejemplo, un equipo, tiene una mesa. Entonces, usted tiene que ir amortizando la depreciación. O sea, cuando es un producto como tangible, como un terreno, un edificio, entonces se utiliza la depreciación. La amortización es cuando cuando vamos pagando, ¿verdad?, el vencimiento de un préstamo. Por eso decimos que se amortiza la deuda. Son los pagos que se van haciendo periódicamente para pagar ese préstamo. Tiene que ver con préstamos, básicamente, entonces. Sí. Ok. Entonces, bueno, tenemos 30, le restamos los gastos de amortización y provisión y ya nos da un total del beneficio antes de intereses y impuestos. Entonces, acá es un valor de 25. Acá le sumamos ingresos extraordinarios, le restamos los gastos extraordinarios y luego nos da un 24. Después le sumamos los ingresos financieros, es decir, si por ejemplo nosotros tenemos depósitos en un banco a plazo, lo que sea, y entonces eso nos genera intereses. Entonces esos intereses que nosotros ganamos van incluidos en esta cuenta de ingresos financieros y luego le restamos los gastos financieros, que es lo opuesto, ¿verdad? Son los intereses, por ejemplo, que nosotros pagamos al banco. Y luego esto nos va a dar el beneficio antes de impuesto. Calculamos el impuesto en Honduras 25%, ¿verdad? Para las empresas. Entonces le restamos el impuesto, que es lo que le vamos a pagar al SAT. Y ya nos va a dar el total el final del resultado del ejercicio, es decir, cuánto ganamos o perdimos en el periodo. No es un 15%. Es un 15. Sí, es un 15. Usted dijo 20, no dijo 25.
Es 15, sí. Entonces le Pregunta, restamos, tenemos entendido, sí, como dice el compañero, es un 15% cuando son suministros así de alimentos, pero sí, cuando son bebidas alcohólicas es al 18%, ¿cierto? pero o sea, el impuesto que nosotros, o sea, o sea, si nosotros vendemos en el mes, por ejemplo, 600, nosotros vendemos en un mes, por ejemplo, 1000 empiras. Entonces, esos son nuestros ingresos, los que vamos a declarar al SAR. Entonces hay que pagarle la tasa que el SAR dice de la tasa de impuestos. Oh, ya. No son los impuestos que pagamos nosotros por compra de bien. O sea, si nosotros declaramos, un ejemplo, 6.000 empiras, entonces, esos 6.000 empiras tenemos que restarle lo que, Lo que hay que pagarle Ah. al SAR. ya. Pero eso, ¿sabe usted una definición de si es el 15? Espérame, que acá estoy viendo la tabla del SAR ahorita y, por ejemplo, dice, por ejemplo, si es la renta de bienes muebles o inmuebles es el 25%. Si es por operaciones de minas, canteras u otros recursos naturales, 25%. Si es por sueldos, comisiones, otra compensación, son 25%. Vamos a buscar las rentas, utilidades, dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o reservas de personas naturales o jurídicas, dice que es del 10%. Entonces, como, es que hay una tabla, ¿verdad? Que son varias, pero no me sale 15, me sale que es 25 o 10. Depende de la actividad a la cual se dedique la empresa. Bueno, Entonces, bueno, no sé, lo voy a proyectar mejor para que lo miren. A ver, tasas. La confusión puede ser porque algunos están hablando del impuesto sobre la venta, ¿no? Sobre la renta. Es el impuesto sobre renta, no de la venta. sí, de eso se viene la pregunta, el impuesto sobre la renta. Les voy a enseñar la tabla que está en la página del SAR. Vamos a ver. Lo voy a proyectar para que miremos todo lo que está. Sí, es el 25, como les había dicho. Vamos a ver aquí. Entonces, si miran ahorita, acá dice, ¿cuál es la tasa de impuestos sobre renta para la persona jurídica? O sea, para las empresas. Entonces, las personas jurídicas pagarán una tarifa de 25% sobre el total de la renta neta agravada. Era el 25 que les había dicho. Todos ven la página del SAR ahorita. Sí, lo estamos viendo. Entonces, cuando ya lleguemos al final del estado de resultados, el último renglón es restarle cuánto tenemos que pagar de impuestos. Estamos bien hasta el momento. Ok, solamente recordarles que ahorita les voy a enviar el link para que se puedan anotar en la lista. Ahí está el link, si lo pueden ver en el chat para que se vayan anotando. ¿Verdad? Y entonces, ahora vamos a ver un par de ejercicios para que nos quede más claro la idea. Por ejemplo, así vamos a tener la información. Por ejemplo, entonces, acá tenemos que la empresa Pirsa o tira la pantalla. Están viendo la presentación. Yo estoy viendo la presentación. Sí, sí se Entonces, está viendo. tenemos, en este ejemplo, la empresa Pirsa presenta la siguiente información relativa a su patrimonio en el ejercicio 2017
expresado en euros. Bueno, lo vamos a tomar como lempiras. Entonces, las reservas dice que son 9,000, las mercaderías 1,200, capital social, como ves un valor de X, entonces este es el valor que tenemos que encontrar. ¿Cuál era la fórmula del capital? ¿Cómo sabemos cuánto capital tenemos si no tenemos el valor? ¿Cuál era la fórmula del activo con respecto al activo, al pasivo y al patrimonio? Activo menos pasivo igual a capital. Ajá, exacto. Entonces, si nosotros sabemos cuánto es nuestro activo y cuánto es nuestro pasivo, al hacer la resta, vamos a tener cuánto es nuestro capital. Entonces, luego tenemos la caja, que es de tanto, los proveedores, ¿verdad? Inmovilizado a largo plazo, la amortización acumulada del inmueble intangible, 500, así, ¿verdad? Deudores, acreedores. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos esta información? Tenemos que organizar la verdad, saber cuál es del balance y cuál es el del estado de resultados. Aunque creo que no, estos son los de balance. Estos son los balances. Bueno, este es de balance todo. Entonces, tenemos que organizar entonces, diferenciar cuáles son activos, cuáles son pasivos, cuáles son activos a largo plazo, a corto plazo, cuáles son los pasivos a corto plazo, a largo plazo, etc. Entonces, por ejemplo, caja y euros, ¿qué es? ¿De caja qué es? ¿Un activo circulante o no circulante? Circulante. Circulante, porque este es nuestro activo más líquido, o sea, el que tenemos ya en efectivo, no lo tenemos que transformar. Entonces, por ejemplo, si vemos, acá tenemos, por ejemplo, este está al revés, pero bueno, el efectivo tenemos que de caja es de 2,400. Ya sabemos que de acá. ¿Qué más correspondía a la parte de los activos? Las reservas son parte del activo. También porque es dinero. Sí, pero las reservas está para pagar dinero. O En sea, cuando... activos. Ujú. Bueno, las mercaderías, ¿activo o pasivo? Activo, mientras Sí, ujú, si se activo. puede vender es un activo. Si se va a Exacto. vender es un activo. Caja ya sabemos que es activo. Proveedores a largo plazo, Son pasivos. un pasivo. Acá lo podemos ver, el pasivo. ¿Verdad? Los proveedores. Luego tenemos la amortización del bien inmueble. Se lo tenemos que restar al valor del bien inmueble. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la propiedad industrial y se le resta la amortización acumulada. Porque nuestro activo va perdiendo valor. Luego están los deudores, activo o pasivo. Un activo. Un Pasivo. activo porque es dinero que nos deben. Entonces, deudores, miren, acá están los 3,000. Luego los acreedores por prestación de servicios. Pasivo. Pasivo. Ajá. Acá están los acreedores. Es parte del pasivo corriente. Que tenemos deudas a corto plazo. Es un pasivo también. Es un pasivo. Porque son lo que nosotros debemos. Este lo podemos ver acá. Deudas como dice corto plazo, entonces lo vamos a clasificar como un pasivo corriente. Luego tenemos los equipos para procesos de información. Si es un equipo, Un activo. un activo. Tenemos, ¿verdad? Equipos de procesación de información acá, en el activo no corriente. Luego, efectos a pagar a largo plazo. Un pasivo. Un pasivo, o sea, todo lo que diga pagar es porque nosotros lo debemos. Entonces, efectos a pagar a largo plazo está acá parte del pasivo. Luego, la amortización acumulada del inmueble material.
Es un pasivo también. No, este es un activo. Es un activo, pero esto le restamos al valor del equipo. Ya lo vamos a ver. Acá está. Tenemos maquinaria, por ejemplo, y acá está la amortización acumulada de inmueble material. Este valor se lo restamos. Pero este sí se pone en el activo, pero de forma negativa. Porque le restamos, porque ese es el valor, es como el valor que va perdiendo la maquinaria por uso. Luego tenemos los créditos a largo plazo, Es un activo. los créditos. Sí, pero depende de qué tipo de crédito. O sea, si es un crédito para, Crédito, o sea, si es crédito para para la cobrar, empresa. Ah, crédito para la empresa, o sea, no, es como entonces un es un préstamo, pasivo. un pasivo. Esto es Es un un pasivo. pasivo. Ujú. Vale. Paso, ¿dónde están los 8,000? Ay. Luego tenemos la propiedad industrial. O sea, la propiedad de nuestro edificio es Es un activo. un activo. Y los proveedores, Son un pasivo porque hay que Un- pagarles. exacto. Entonces, bueno, ya clasificamos las cuentas, solo es de ir haciendo los cálculos. Ahorita no se preocupen por los cálculos porque en la clase del martes va a ser toda práctica y ahí sí vamos a hacer los ejercicios en conjunto. Entonces, aquí para el activo corriente nos dice que nos da un total de 8,100 y el activo no corriente de 76,500. Igual recuerden que estas presentaciones se les van a compartir, entonces las van a poder ver con más detalle. Entonces, si sumamos 8,000 más 76,000, nos va a dar el total del activo de 84,600. Ahora la parte de los pasivos, hacemos igual toda la suma de todos los pasivos corrientes y no corrientes. Y este nos da un total de 71,000. Y luego hacemos la fórmula. Vamos a ver aquí. Acá tenemos la fórmula, ¿verdad? Que activo es igual a patrimonio más pasivo. Entonces tenemos que el activo es de 84,600, el pasivo es de 71,000. Entonces vamos a hacer la resta, ¿verdad? Vamos a pasar al otro lado de la ecuación restando, 84,000 menos 71,000. Nos da que el capital social es de 13,600. ¿Dudas? Vamos bien. Y luego tenemos un ejemplo ahora de un estado de resultados. Entonces se dice que la empresa presenta los siguientes gastos e ingresos. Entonces pide elaborar el estado de resultados y hasta llegar al resultado del ejercicio teniendo en cuenta que el impuesto sobre la renta es de 25%. Entonces, por ejemplo, tenemos la venta de mercaderías, la compra de mercaderías, los suministros, los intereses por deudas, seguridad social, sueldos y salarios, otros ingresos financieros y la amortización del inmueble material. ¿Cuándo va a quedar acá? Siempre empezamos por las ventas. Entonces, ¿cuántos son las ventas? 10,000 lempiras, ¿verdad? Las ventas. Luego, vamos a tener que sacar todos los gastos de explotación, o sea, todos los gastos de venta. Entonces, acaba la compra de mercaderías. Podemos ver que era de 1,000. También los suministros, que es de 100. Los sueldos y salarios que le estamos pagando a las personas que trabajan en las ventas del producto. Luego la seguridad social que les pagamos a esa persona, o sea, el seguro social. Y la amortización del bien inmueble que se está gastando porque ese inmueble material está siendo usado para generar los productos que nosotros vendemos. Entonces, vamos a sumar todos estos gastos y los sumamos, ¿verdad? Nos da 6,700. Entonces, luego tenemos nuestros ingresos de ventas y le vamos a restar los gastos de ventas y nos va a dar un total de 3,300. Después van los ingresos o gastos financieros. En este sentido, solo tenemos ingresos financieros. Y también tenemos los intereses ganados. No, pero estos son los intereses que nosotros pagamos por deudas. Y están los ingresos financieros. Como es un ingreso, entra sumando. Y como este es un gasto, o sea, los intereses que nosotros pagamos de las deudas, entonces vamos a 2,000 menos 3,000, ¿cuánto nos va a dar? Menos 1,000.
Y ahora, el resultado de impuestos, vamos a tomar estas dos líneas, ¿verdad? Lo que tenemos de las ventas y lo que tenemos de la parte financiera. 3.300 menos 1.000, ¿cuánto nos va a dar? 2.300. Y a este 2.300 le vamos a calcular el 25%, que en el caso de Honduras sería lo que nosotros vamos a pagar al SAR. Y entonces ya restamos los 2.300 menos 5.575 y este es el valor de 1.725. Este sería ya la ganancia que nosotros obtuvimos al final del periodo. Ganancia porque es un valor positivo. Si fuera un valor negativo, entonces fuera una pérdida. ¿Queda claro esto? Como el agua de tamarindo. Entonces, así es como nosotros vamos a llevar, ¿verdad? El registro de nuestros ingresos, de dónde vamos a poner los gastos y también de la situación de la empresa cuando ya miramos los activos, los pasivos. Y también tomando en cuenta, ¿verdad? Lo que vimos al inicio de la situación favorable, desfavorable, todos son este tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Como que nosotros siempre esperamos estar en una situación favorable, no siempre va a ser así, pero la meta que tenemos que tener es a que la situación financiera de nuestra empresa sea favorable. No sé si queda claro, si hay alguna pregunta. Y como les digo, ¿verdad? Ahorita lo vimos así, solo como explicado. Ya el día martes lo vamos a ver con ejercicios prácticos y lo vamos a trabajar. Entonces, el día martes sí tienen que tener lápiz y papel a mano para hacer todos los cálculos que vayamos haciendo. No sé si tienen alguna duda, si no, eso sería todo por hoy. Buenas noches, van a compartir la presentación como para que podamos hacer un repaso de lo mismo. Sí, las van a presentar a través de la plataforma que les dijeron el martes. Sí, Nos van a tomar fotos. Se estarán subiendo a la plataforma Contact y se van a estar compartiendo los links para que ustedes puedan ingresar. Nos van a tomar la foto. Si no hay más preguntas, ¿alguien alguna duda? Y los que no tenemos la plataforma Contact, ¿cómo vamos a hacer? Es una página, entonces no hay ningún problema. Ahí ustedes solo ingresan y listo. Ahí pueden ver los videos y todo. Nosotros lo vamos a estar compartiendo los links, entonces acá a los grupos y así van a poder ingresar. Perfecto. ¿Nos van a tomar la foto? Sí, la vamos a tomar. Solo si hay alguna otra duda, alguna pregunta, es el momento. Ahí ahorita en el chat les escribieron el link de la página del Contact. Entonces, micontact.org. Buenas noches. Buenas noches. Así como yo, que es primera vez que me conecto, que puedo conectarme también el día martes o cómo. Sí. Porque es primera vez que me estoy conectando, entonces quiero como una información. Sí, no se preocupe. Igual el martes vamos a ver la parte práctica de los temas que vimos el día de hoy. Entonces no hay problema. Ok, gracias. Así es. ¿Y todos se registraron en el pase de lista? De igual manera, les voy a volver a compartir el link para que se anoten. Y si no hay ninguna duda, por favor, encender sus cámaras para poder tomar la fotografía. Ok. Ok, y listo. Jonathan, Listo. denos unos minutos para llenar la asistencia. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, aprovechando también para que le puedan dar me gusta a la página del CDE, mi pyme Región Valle de Sula en Facebook. Ahí estamos para que todos le puedan dar me gusta.
si podemos ir haciendo, si lo podemos hacer ahorita, pues les agradecería mucho, mientras algunos compañeros se agregan a la lista. ¿Se agregaron todos? Disculpe, ¿puede enviar el link nuevamente para poder ingresar? Ahorita mismo lo hago. Ya les compartí el link para que puedan registrarse. Bueno, pues la capacitación del día de hoy sería todo, ¿verdad? Y pues los que ya se registraron, pues ya pueden ir a descansar, y los demás que no se han registrado, pues aquí vamos a estar un rato mientras se registran todos, ¿verdad? Muchas gracias, feliz noche, bendiciones a cada uno de ustedes. Feliz noche, nos vemos el martes. Descansen. Buenas noches. Descansen. Gracias, gracias. Buenas noches, saludos.